W, una noticia. 7 de la mañana, 36 minutos en Colombia. Hablábamos más temprano de la noticia del ELN, de esa nueva crisis que podría estarse generando a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Recordemos que esto fue ya el pasado 12 de mayo, el presidente Petro en un encuentro que tuvo con generales, con almirantes de las Fuerzas Armadas en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, pues puso en duda, digamos, el liderazgo de los comandantes del ELN, y estas declaraciones, por supuesto, pues incomodaron a la delegación negociadora de la guerrilla, que le pidió al presidente pues que defina si sigue considerando que los diálogos son un proceso político serio. Exactamente lo que dijo el ELN fue, mandan realmente, lo que dijo el presidente, mandan, el ELN de hoy tiene otra lógica. Ellos tratan de acomodarse, pero la lógica es diferente, los frentes son federales. Poco tiene que ver con el padre Camilo Torres, dijo el presidente. Y además también añadió, su razón de ser son las economías ilícitas. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro que incomodaron a la delegación del ELN. En este momento estamos con el senador Iván Cepeda. Gracias por estar con nosotros. Obviamente hace parte de la delegación de la participación del gobierno allí en estos diálogos. Gracias por estar con nosotros, señor Cepeda. Bueno, a ustedes, María Camila, un feliz día a las madres especialmente. Sí, señor. ¿Estamos hablando de una nueva crisis en la mesa? Pues yo no calificaría de ese tenor la situación que hay. Hay un momento en el cual el trabajo que veníamos haciendo, que hay que decirlo, ha avanzado al punto que, como lo informó el propio ELN, mediante un comunicado hemos conformado 2 equipos dentro de la mesa que están trabajando intensamente en el acuerdo de cese al fuego y de participación. Pues ahora, a raíz de esta situación, hay una concentración en otros asuntos, en las declaraciones que se han hecho y en las explicaciones, lo cual retrasa el trabajo. Entiendo, pero senador Cepeda, estas palabras del presidente de repente tomaron por sorpresa a la delegación del ELN. ¿Por qué cree que de repente el presidente dijo esto? Bueno, el presidente está preocupado por la situación que hay en los territorios y esa es una preocupación perfectamente comprensible, porque en muchas partes del país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, hay una situación muy difícil. Él estaba ayer precisamente en uno de esos lugares, en Nariño, donde precisamente se están registrando una serie de situaciones muy preocupantes. Pero dicho eso, yo creo que a estas alturas, es decir, 6 meses después de que hemos comenzado estos diálogos, el carácter que tienen está totalmente establecido y claro, al punto que hay una resolución que expidió el propio presidente, la resolución número 036 de este año, fechada el pasado 6 de marzo, en la cual el presidente reconoce el carácter político de estos diálogos. Ahora, como si eso no fuera suficiente, hay 9 acuerdos que se han firmado entre el gobierno y el ELN, y en todos y cada uno de ellos, comenzando por el Acuerdo de México, que es el acuerdo que rige estos diálogos, se reconoce expresamente el carácter político y se dan distintas pautas sobre precisamente la naturaleza de los diálogos. Ahora, hay que recordar también, aquí están sentados 10 gobiernos de distintos países que fungen como garantes y como acompañantes. Está presente el secretario general de las Naciones Unidas a través de su delegado, el señor Carlos Ruiz Massieu, y también la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Y todas esas instancias están sentadas en el entendido y bajo la comprensión de que estamos hablando de un proceso de naturaleza política.
Así que a estas alturas esa ya no es una discusión, ese es un hecho. En estos días además vimos que la señora vicepresidenta en su visita a Sudáfrica invitó a otro país y otro gobierno más a la mesa. Así que creo que esa es una discusión que en este más momento ya no tiene gobiernos, sentido. más gobiernos, más representantes, pero en las palabras de ayer del presidente, pues estaba desconociendo la autoridad que tienen los que están integrando la delegación del ELN en Colombia, y pues si ellos no tienen autoridad, ¿para qué llamar más delegaciones? ¿Para qué continuar haciendo un juego político si ellos en realidad no tienen esa representatividad a la que se refirió el presidente ayer? Bueno, el hecho es que el proceso está avanzando. Es decir, aquí lo que estamos viendo no es un proceso que se debilita, sino como usted bien lo señala, se fortalece. Y obviamente en un proceso de paz hay discusiones y hay momentos de controversia. Senador, pero ¿cómo se va a fortalecer si el presidente está desconociendo la autoridad de los delegados en México del ELN? Lo he dicho, hay invitado un gobierno más. Se está fortaleciendo en términos internacionales. Eso es innegable. Entonces, digamos, si esa es la evidencia, lo que sí no se puede pedir es que no haya controversias. Digamos, si los procesos de paz fueran sencillamente actuar con el deseo y esperar que las cosas se dieran automáticamente, pues qué bueno sería, pero no es así. Los procesos de paz tienen momentos difíciles, discusiones, controversias entre las partes y se resuelven los problemas. Y creo que eso es absolutamente natural, así ha ocurrido en todos los procesos de paz y así ocurre en este también. De acuerdo. Senador, ¿pero usted cree que esto se puede, digamos, solucionar de alguna forma y el presidente puede tener un discurso distinto en cuanto a el carácter político del ELN? Pues yo creo que, repito, esa es una discusión que ya está superada, ¿no? Porque no podemos seguir en esa discusión hasta que terminemos el proceso. Ese es, a mi modo de ver, un hecho que está ahí, jurídica, legalmente y políticamente claro. No, es posible que el presidente plantee preguntas, haga cuestionamientos, pero en términos reales hay un reconocimiento. Ahora, con relación al mando que tiene el ELN sobre sus frentes de guerra, pues el presidente nos pidió en la reunión que tuvimos en el Palacio de Nariño que hiciéramos esa pregunta a la delegación del ELN. La delegación del ELN ha dado respuesta a esa pregunta y señala que todos sus frentes están representados en este proceso y bajo esa comprensión estamos actuando. Ahora, senador Cepeda, el presidente no falta a la verdad y en decir que su razón de ser, la razón de ser del ELN son las economías ilícitas. No, yo creo que eso no es lo que ha dicho. Yo creo que lo que ha dicho exactamente es que en los territorios se está viviendo una situación de fortalecimiento de las economías ilícitas y que eso tiene un impacto sobre todas las esferas, pues, de la sociedad y del propio conflicto armado. Y obviamente hay que buscar una solución mediante este proceso de paz también a esos problemas. Y creo que, digamos, ignorarlos no es, a mi modo de ver, la vía precisamente para intentar buscar una solución. Pues, senador Cepeda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? En los próximos días con estas negociaciones con el ELN y estas palabras del presidente que no cayeron tan bien allí en la delegación del ELN. Gracias por haber estado con nosotros y sabemos que el trabajo de ustedes es importante y sabemos que pues están trabajando para llegar a esa paz total con este grupo ilegal. Bueno, muchas gracias, María Camila.